Nobleza obliga. He escuchado el mejor discurso que se ha dado en esta tribuna, sin desmerecer a nadie, que acá hay varios expresidentes, pero nobleza obliga y lo cortés no quita la valiente. Tengo algunos matices de diferencia con el enfoque, sobre todo en los tiempos con que se esperan los resultados. Podría decir que las últimas 2 páginas del amigo Reilly coinciden absolutamente con el inicio del discurso del ministro de Ganadería del año 2012 y del año 2013. Y nadie es dueño de la verdad. Tenemos que aceptar, después de 6 años que continuadamente hemos estado en esta tribuna, cuando no lo pudimos hacer físicamente, tuvimos el honor de que el presidente de la República de entonces leyera un discurso, acompañados por el equipo de la Institucionalidad Pública Agropecuaria y de tantas otras instituciones con quienes construimos la política agropecuaria nacional, instituciones públicas e instituciones privadas. Obviamente hoy estamos frente a un cambio de contexto diferente, pero los lineamientos siguen siendo los mismos. No honraríamos a nuestros progenitores, no honraríamos a lo que aprendimos en la educación pública, por cierto, y no honraríamos el compromiso que tenemos con nuestros hijos si no honráramos la coherencia. Y la coherencia implica, en primer lugar, decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Y en ese sentido yo voy a insistir con la agenda que planteamos desde el primer discurso en agosto o septiembre del año 2010. En aquella oportunidad dije que era nuevo en esto de la cosa pública, pero que me había gustado algo que había escuchado una vez, que decía que gobernar es tener un delicado equilibrio entre el liderazgo, el equipo y la agenda. Y esa agenda ha constituido la columna vertebral de las acciones que desde el Ministerio de Ganadería, en articulación con el resto del Gobierno Nacional y con la Institucionalidad Pública Agropecuaria, hemos realizado. El primero, coincidiendo totalmente con el enfoque de mayor apertura internacional. Acá hay que destacar algunos aspectos que son importantes y que a veces no se advierten. El comercio agrícola es el comercio más distorsionado de los comercios del mundo, es el comercio más protegido y normalmente es un comercio de excedentes. Somos muy pocos los países en el mundo que comercializamos la mayor parte de lo que producimos. No vendemos el 5% del arroz que nos sobra, o el 3% de la leche que nos sobra, o el 2% de la carne que nos sobra. Vendemos el 98% del arroz, el 99% de la soja, el 75% de la carne, el 74% de la leche, y eso nos obliga intelectualmente, empresarialmente, profesionalmente, académicamente, institucionalmente, a ser competitivos en el sentido más amplio de la palabra, coincidiendo con la expresión del señor presidente de que competitividad es un concepto mucho más amplio que simplemente tipo de cambio. Pero además de eso, esa inserción internacional, que es mayoritariamente de bienes, pero que crecientemente se desarrollan los servicios, se realiza sin subsidios, se realiza compitiendo muchas veces contra las tesorerías que protegen el resto de la producción del mundo. Pero antes de hablar de aranceles, los mercados, cuando se trata de alimentos y de productos de origen agropecuario, se conquistan con la base del acceso sanitario. No hay discusión de lo arancelario si no se accedió a lo sanitario. No hay discusión de lo arancelario si no se cumplieron las normas de inocuidad.
No habrá discusión de lo arancelario si no nos preparamos institucionalmente y profesionalmente para responder rápidamente a las demandas del nuevo concepto de defensa alimentaria, que será lo que nos permitirá o no ingresar a los mercados más exigentes. Y es a los mercados más exigentes a donde debemos apuntar, porque es a través de la capacidad de compra y de precio de esos mercados que podremos retribuir a lo largo de la cadena, hasta el último eslabón de la cadena. No podemos distribuir lo que no generamos, y para generar más tenemos que producir más y de una forma de mayor valor. Para eso nos debemos preparar. La defensa alimentaria, nuevo concepto en el mundo, nos encuentra bien preparados en relación a nuestros competidores. Nos encuentra con la más amplia inserción en materia de sanidad. Nos encuentra como el país de referencia en materia de trazabilidad ganadera. Es un orgullo para compartir con todos los uruguayos que el ministro de Agricultura de Alemania nos visitara interesados en ese sistema y en ese modelo. Hay que persistir en el rumbo, hay que salir, y coincido, y yo creo que hemos salido, hace unos cuantos años que hemos salido de la visión del país del corto plazo. Hoy estamos en un contexto diferente, desafiante, más desafiante en algunos rubros que en otros. Coincido una vez más con algunos conceptos que planteó Reilly, vinculados a que es una ventaja competitiva que nuestra base productiva se apoye mucho en las proteínas rojas, porque son las más difíciles de emular o de desarrollar por otros países. Ese elemento de competitividad no debe hacernos obviar que tenemos una capacidad para desarrollo productivo enorme. Reitero brevemente algunos conceptos que he dicho en esta tribuna varias veces: la necesidad de fortalecer el conocimiento y el manejo de nuestro campo natural, nuestra principal riqueza en materia de biodiversidad, pero la principal palanca de competitividad de nuestros sistemas ganaderos. El agua, como un ejemplo paradigmático a desarrollar en una lógica de intensificación sostenible, como también bien planteó Reilly. Quiero agradecer sinceramente el reconocimiento primero y el respaldo después a algunas acciones de política pública que se han desarrollado y que hoy se aceptan, que hoy se reconocen, que hoy nadie, salvo excepciones, discute, que tienen que ver con el concepto de desarrollo sostenible, con el concepto de que, como dice el eslogan del stand del Ministerio de Ganadería, y que es pan para hoy y más pan para mañana, no podemos o no podríamos creernos que estamos desarrollándonos si tuviéramos un aumento de producción a costa de la capacidad de producción de las futuras generaciones. Y eso se puede decretar, puede estar dentro de una ley, pero difícilmente es alcanzable si no se logra la conciencia que es expresada por las palabras del señor presidente de la Asociación Rural. Esa convicción del desarrollo sostenible en términos ambientales debe ayudarnos a encaminar corresponsablemente todos los uruguayos, no solamente los productores agropecuarios, todos los uruguayos, de que nuestro medio ambiente no solamente es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, sino que también el cuidado de ese medio ambiente es el sello de distinción con el cual el Uruguay se presenta al mundo. El Uruguay debe ser un exportador de calidad. Y la calidad no es exclusivamente
la grasa intramuscular de nuestros mejores cortes de carne, el marmoreado, ni la velocidad de engorde. En realidad, calidad tiene que ver con la calidad ambiental, tiene que ver con la calidad del trabajo, tiene que ver con la imagen que nuestro país proyecta al mundo. Uruguay nunca va a ser un país barato. Y nunca va a ser un país barato en términos de salario, porque el objetivo mismo es construir un país en el cual la gente pueda vivir cada vez mejor. Eso nos obliga a trabajar por la productividad, nos obliga a mejorar la educación, nos obliga a focalizar y fortalecer la capacitación, nos obliga a persistir en ese rumbo de inversión. Rumbo de inversión, por cierto, que tuvo en los últimos años un contexto favorable desde el punto de vista de la rentabilidad y de los precios internacionales, pero también tuvo un contexto favorable desde el punto de vista de las políticas que focalizaron, que estimularon, con exoneraciones tributarias significativas para que el sector privado invirtiera. Y eso no se puede pasar por alto. La construcción de competitividad a partir del conocimiento requiere de un enfoque armónico, eficiente, coordinado de nuestra academia y de nuestros institutos de investigación. El INIA es un instituto de investigación cofinanciado por los productores y por el Estado. En la situación actual de precios, con la reducción de la superficie de la soja, con el valor de los precios internacionales, el 50% de aporte que realizan los productores a través del 0,4% de retención del IMEVA no alcanzaría a cubrir ni cerca el 35% del presupuesto que tiene Línea. Y es ahí donde se ve la inteligente política anticíclica de haber hecho la reserva para que hoy no solamente Línea mantenga su presupuesto de 72 millones de pesos por mes, sino que a partir del 1 de octubre reciba un presupuesto de 92 millones de pesos por mes, porque anticíclicamente no podemos frenar la capacidad de generación de conocimiento. Esa capacidad de generación de conocimiento que es la plataforma básica de la construcción de competitividad. ¿Alcanza? Tal vez no. La política del agua. No voy a hablar de agua, no se asusten, hablo siempre de agua. Solamente voy a decir tres cosas. El aumento de la productividad tiene que ver con el agua en este país. No solamente el agua de riego, sino el agua de abrevadero. 6.638 proyectos en los últimos 6 años de apoyo a pequeños y medianos productores para el desarrollo del agua. 36 millones de dólares aplicados con transferencias a esos proyectos productivos nos llevan ahora a dar el siguiente paso. El siguiente paso ha tenido que ver con la promoción diferencial de las inversiones de riego. El presidente del Banco República anunció hace un año que se ponía en práctica una línea de financiamiento a 20 años con una de las tasas más bajas de interés. Hace un año. Hace una semana, el presidente del Banco de la República anunció que ya se habían colocado 40 millones de dólares aproximadamente en ese tipo de financiamiento. Y yo creo que es una buena noticia. Y como compromiso político, hay algunas cosas que anunciaremos hoy acá. La primera es el compromiso de que en el segundo semestre de este año el gobierno envíe finalmente al Parlamento la ley del desarrollo de riego. El Uruguay tiene el riego y el agua, son instrumentos básicos para adaptarnos a la variabilidad climática. El señor presidente mencionó, y yo agradezco nuevamente, la rapidez con que se operó frente a la declaración de emergencia agropecuaria. Eso no es casualidad, eso es producto del manejo de la información que se constituyó a partir de la creación de nuestro Sistema Nacional de Información Agropecuaria, que era un proyecto la primera vez que yo vine a hablar acá, y que hoy es una realidad que hace interoperables
todas las bases de información de nuestro sector agropecuario y que nos permite advertir en qué lugar, en qué sección policial y sobre qué conjuntos de productores la sequía va a pegar primero. La rapidez no es simplemente que el ministro o su secretario sea madrugador. La rapidez es el producto de la articulación institucional y del uso inteligente de la información. Esta semana estas 2 semanas fueron formidables. Fueron muy duras desde el punto de vista de trabajo, pero fueron formidables de actividades desarrolladas en esta muestra que seguramente estará muy cerca, si no lo llega así, de tener el récord de asistencia de toda la muestra del Prado. Pero una de las cosas interesantes que pasó y que tal vez no tuvo la difusión que a mi juicio debiera, es la celebración de un convenio con el Banco de Seguro del Estado, de un seguro de índice paramétrico que va a determinar a partir de la medición por satélite del crecimiento de la pastura el desencadenamiento de un seguro para tener más protegidos a los productores. Es un proyecto piloto, sí señor, pero es el primero que hay en América. Ese proyecto debe servirnos ¿para qué? Probablemente para hacer más eficiente algunos servicios de política pública. Declaramos la emergencia y a partir de que existe esa ley de agropecuaria de emergencia que mencionaba hace un momento, tuvimos que, porque tenemos a los productores organizados, porque hubo un esfuerzo durante las últimas 2 administraciones como nunca para fortalecer la organización de los productores, rápidamente y sin que fuera mucha noticia, se distribuyeron 24.000 toneladas de raciones para terneros y 14.000 toneladas de raciones para vacas. Obviamente para atender a los productores más débiles, a los más pequeños, a los que estaban dentro del área de emergencia, a los que tienen los suelos más frágiles. Pero eso es un procedimiento administrativo y burocrático que lleva su tiempo y es muy desgastante. Alguien podría decir que inventamos un seguro por índice para que en vez de golpear la puerta del ministerio o mandar un camión con ración, el productor utilizara una póliza de seguro. Por cierto que eso es inteligente y es el camino. Pero lo más importante de un seguro por índice paramétrico para sequía, para la ganadería en el Uruguay, es que la gente sienta que frente a la determinada adversidad climática poco frecuente, tiene alguien que lo respalda. Los trapecistas de los circos son mucho más arriesgados cuando abajo hay una malla que los contiene si le falla. Y el principal efecto de un seguro no es hacer más eficiente el costo administrativo del atender la emergencia, sino es promover un ámbito que le disminuya la aversión al riesgo al quien tiene que tomar decisiones. Ese camino era una idea hace 5 años, hoy hay un proyecto en marcha. Yo celebro, eso se está haciendo sobre grupos de productores del norte y del este del país en los suelos más frágiles. Y es un ejemplo más de política de desarrollo rural. Política de desarrollo rural que, conmemorándose por estos días los 200 años del reglamento de tierras y seguridad de sus hacendados, es bueno recordar. Y es bueno recordar e interpretar el reglamento de tierra de 1815 sin evocaciones románticas e interpretaciones anacrónicas. La realidad de hoy no es la realidad de 1815. Lo que hay que destacar es el enfoque, lo que hay que destacar es el espíritu, lo que hay que coincidir es con la preocupación del acceso a la oportunidad de trabajo, que en aquel momento era tierra para producir en 7.500 hectáreas 200 o 300 cueros. Tal vez hoy sea producir leche para quesos especiales, o tal vez hoy el acceso sea tener un salario digno, bien remunerado, con toda la cobertura social y con los servicios, aún trabajando como asalariado o vendiendo un servicio o brindando un apoyo. El Uruguay del siglo XXI tiene diferencias muy grandes con los inicios del siglo XIX, pero el espíritu artiguista
es el que debe animarnos. Y el espíritu artiguista era un espíritu de solidaridad, era un espíritu de apertura, era un espíritu de construir confianza. Artigas realmente gobernó 1 año y unos pocos meses. 4 años antes estuvo peleando y los últimos 4 años estuvo peleando también. Pero mientras gobernó, mostró eso. Y entre otras cosas, que a veces no se conoce o no se recuerda, también desde el punto de vista comercial, para salirnos del yugo cuasi monopólico del comercio español, intentó entablar 2 acuerdos comerciales, uno con Inglaterra y uno con los Estados Unidos. En 1815, la inserción del Uruguay al mundo ya era una realidad. Cuando hablamos de seguridad rural, de vuelta con el enfoque de la seguridad para los hacendados, debemos recordar las comisiones, la Comisión Nacional de Seguridad Rural que mencionaba el presidente Reil. Debemos mencionar la iniciativa que conjuntamente, a partir de una reunión con productores en el departamento de Florida, convocada por la Federación Rural, volviendo de Florida a Montevideo con el subsecretario Benech, él planteó, dice, ¿por qué tenemos una comisión nacional? Porque los problemas de Florida no los vamos a resolver en Montevideo, y por eso planteamos las comisiones departamentales. Coincido que el abigeato hay que llamarlo por su nombre, y su nombre es robo. Ese flagelo en un país que tiene y ha tenido en los últimos años, gracias a un contexto externo favorable, pero también gracias a políticas que deben reconocerse, y gracias a la decisión de nuestros empresarios, y gracias a muchas cosas, tenemos lo que tenemos en materia de ingreso medio. Encabezamos el ingreso medio per cápita de América Latina, tenemos la mejor distribución y tenemos la menor tasa de desempleo. En esas condiciones no es excusa, porque además tenemos ministerio para atender las emergencias sociales. Y hay presupuesto porque corresponde atender diferencialmente lo que es diferente. Porque no se trata de que da lo mismo que algunos vivamos bien y otros no tengan la oportunidad de proyectarse. Y eso se creó con el Ministerio de Desarrollo Social. Con todo ese contexto, el argumento de robar una oveja para comer no puede seguir siendo una excusa. Y esa es la razón por la cual la segunda ley que vamos a promover es tratar de con iniciativa del Poder Ejecutivo, cambiarle el foco a la ley al proyecto de ley que usted aludió, que pone mucho énfasis en algunos delitos de baja frecuencia, y por la complejidad de interpretación nos impide concretar en soluciones para el delito más común, que es el del abigeato. ¿Y por qué lo hacemos? Porque confiamos en que el acceso de carne ovina con hueso a los mercados más selectos del mundo, según números del SUL, podremos llegar a un valor de $5.500 o $6.000 la tonelada. No es la oportunidad para los grandes hacendados de este país, es la gran oportunidad para los 13.000 pequeños productores familiares que tienen en la oveja la alternativa de transformar sus oportunidades. Y eso no lo va a hacer si tenemos el problema de que no se pueden tener las ovejas en el potrero que está contra la calle, y no se pueden tener si estamos a 20 kilómetros de un pueblo, y no se pueden tener si estamos cerca de un bosque forestal, porque ahí lo que reducimos es el área ovejera nacional a 4 o 5 millones de hectáreas. Y lo digo para quedar simpático con los productores, lo digo porque en la economía nacional, y miro al ministro de Economía, el número de una ovinicultura progresista, profesional, inserta en los mejores mercados internacionales, a partir de ese ejemplo de articulación institucional que son los compartimentos ovinos, único en el mundo hasta hoy, no lo debemos dejar pensar. Pero además del abigeato, yo voy a agregar otro tema que el presidente no dijo, que son los perros.
Y además voy a adelantar, como de generarse problemas se trata, de que en la ley de presupuesto hemos remitido un artículo por el cual promovemos que la Comisión Honoraria de Bienestar Animal, que tiene una integración multitudinaria y poco resolutiva, pase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la integración de otros medios. Y yo sé que nos compramos un problema. Y nos compramos un problema con el Uruguay urbano, porque esa ley es una ley de bienestar animal pensada en lo urbano, con cabeza de mascota y no con cabeza de animal productivo. Como me dijo el presidente Mujica una vez, usted es muy buen ministro, pero no junta un voto. Sé que no es simpático lo que estoy diciendo para la sociedad urbana, pero el derecho de los perros no está por encima del derecho de las ovejas. La articulación institucional que hemos desarrollado en los últimos años nos ha costado mucho trabajo. Y las cosas hay que decirlas por su nombre. Nos ha costado mucho trabajo porque cada uno lo ve desde su ángulo o defiende su chacra, y el Uruguay está llamado a concretar con éxito el Sistema Nacional de Competitividad como un ejemplo de la articulación interinstitucional para construir la competitividad. Ese sistema deberá elevar a la máxima expresión la potencialidad institucional, científica, tecnológica de todos los actores en este país, de todos los actores que tienen que ver con la competitividad, y la competitividad tiene que ver con la oportunidad de generar trabajo, de generar empleo y por lo tanto de distribuir riqueza. Quiero finalizar, porque hay una cantidad de conceptos que no voy a reiterar y que coinciden con algunos de los enfoques que planteó el presidente de la Asociación Rural. Pero lo primero que quiero decir es que tenemos un contexto difícil por delante. No tenemos el contexto de los últimos años, pero hemos construido fortalezas. Las hemos construido como país, hemos disminuido la deuda, estoy hablando a nivel público, hemos cambiado el perfil de nuestra deuda, hemos desdolarizado nuestra deuda, y sería bueno que nos preguntáramos cómo estaríamos hoy con los valores del dólar en el mundo si tuviéramos el nivel de deuda que teníamos totalmente dolarizado como lo teníamos. Pero a nivel privado y a nivel de los productores y a nivel de los empresarios también hemos construido fortalezas. Los que sobrevivimos con la jerga por el suelo de aquella larga crisis del 99 al 2002, no nos olvidamos que desde otra tribuna, desde el otro lado del mostrador, reclamábamos con urgencia la adecuación del tipo de cambio. Y yo creo que cualquier gremialista rural que exporte productos tiene que reclamarlo, es lógico. Yo no le voy a contestar a los productores hoy, le voy a contestar a algunos actores políticos que en los últimos días he escuchado reclamar una aceleración en el tipo de cambio y que ocupaban en aquel entonces cargo de gobierno. Si el gobierno de hoy hubiera reaccionado con la misma velocidad en términos relativos Uruguay-Brasil, si hubiera reaccionado con la misma velocidad que en aquel entonces se reaccionó a la devaluación del 13 de enero del 99, hoy el dólar valía 23.80, no valía 29. Por lo tanto, tal vez mucha gente quiera
que esté a más de 30, pero nadie puede decir que no se ha hecho un esfuerzo de sintonía fina para tratar de cuidar la competitividad al máximo sin que se disparen otras variables de la economía que cualquiera que haya tenido la responsabilidad de gobernar sabe que es importante mantener en forma equilibrada. Las fortalezas que construimos como país, la fortaleza de nuestro sistema financiero, la fortaleza de nuestros productores que han invertido, y yo creo que está bien reconocer que cuando se dieron las condiciones se invirtió. Esa es la lógica de cualquier empresa. También es importante reconocer, y yo diría aceptar, todos juntos, de que el futuro no lo cambia Uruguay solo, que el mercado, que los precios del mundo no lo cambia Uruguay solo. Y el futuro requiere del mantenimiento de los equilibrios. Y para mantener los equilibrios, con viento de cola o con viento de frente, lo importante es no perder a dónde se va. El rumbo puede cambiar, pero el destino, que tiene que ver con todo lo que dije antes y con buena parte de la segunda parte del discurso del ingeniero Reilly, está claro para todos. Y es algo que el Uruguay debe valorar. Esa comunidad de enfoque hacia dónde se va, con matices, más rápido o menos rápido, es algo no común en la región y no común en muchas partes del mundo. Muchas veces la divergencia nos impide ver un camino conjunto. Con viento de cola, con viento de costado o con viento de frente, lo importante es no perder el rumbo. Lo dijo Séneca, un pensador romano que recomiendo leer. No perder el rumbo en lo productivo, no perder el rumbo en lo sostenible, no perder el rumbo en la justicia social, que está en el ADN de los uruguayos. No perder el rumbo en lo competitivo, no perder el rumbo en lo solidario. A mí me gusta siempre referirme al pasado, porque el futuro es incierto, el presente es corto y lo único realmente medible es el pasado. 1815, evocamos la gesta artiguista y su visión. Una larga noche, inicio del siglo XX. Si tengo que poner fecha, 1907-1911. En el gobierno anterior me pasé 4 o 5 años reconociendo los 100 años de alguna cosa que se festejaba, que había sido proyectada, diseñada o inaugurada en el segundo gobierno de don José Valle de Ordóñez. Pero ahí fue un momento donde el país tuvo una visión, con coincidencia o con discrepancia, una visión de construcción de un país moderno. 1963-64, el plan de la CIDE, Wilson Ferreira Dunate como ministro, un plan estratégico que tenía una ley de suelo que hoy se aplica, que tenía una ley de cooperativas, que tenía una ley forestal que años después se transformó en una ley a la salida de la dictadura con una unanimidad parlamentaria, y que el año que viene pondrá al Uruguay, o tendrá el rubro forestal en el Uruguay el primer lugar tal vez en las exportaciones. Una ley de fertilizantes, una ley de semillas. Digo, ¿qué hubo en ese entonces? Una ley de tierras. Artigas no lo aplaudieron los grandes hacendados o los propietarios de tierra en 1815. A José Valle de Ordóñez tampoco. Y a Wilson Ferreira, cuando dio el discurso del Prado, no lo aplaudió nadie tampoco, porque se discrepaba con la séptima ley, que era la de topear la tierra en 2.500 hectáreas. No importa, no se trata de aplausos, se trata de la capacidad de, aún en la disidencia, advertir
proyectos estratégicos en la construcción de un país. Para no hablar solo del pasado, creo que todos tenemos muchísimas esperanzas en ese diálogo nacional para construir el Uruguay hacia el futuro que ha proyectado el presidente Vázquez y su equipo de gobierno. Sentarnos todos los uruguayos, de todos los sectores, el tiempo que sea necesario para tratar de idear, de pensar, de compartir, de construir eso que Wilson Ferrer Lunati llamaba la comunidad espiritual, de volver a construirla a partir de 10 años de un mensaje político que ha tenido en cuenta muy fuertemente los aspectos de solidaridad sin descuidar los de productividad. Me he pasado todos los días 2 o 3 horas disfrutando este Prado. He participado en muchas actividades, los seguros, reuniones, conferencias, pero para terminar esta exposición quiero compartir con ustedes una anécdota que me pasó ayer de tarde, después que puse la cocarda al gran campeón Aberdeen Angus. Cuando me iba, me paró un productor de Durazno, de Sarandí allí. Le pido disculpas porque no retuve el nombre. Le pido disculpas a él, pero quiero compartir lo que siento. El hombre me paró para agradecer lo que había hecho el ministerio en un programa de riego. Y yo le dije, no tiene nada que agradecer, digo, ese es uno de los objetivos estratégicos. No, porque distribuí el agua y esto, tengo problemas, soy productor ovino, tengo problemas con los perros, tengo problemas con el abigeato, pero ¿sabe qué? Estoy contento. Digo, este gurí, y me lo señaló un muchacho de 21 años, se vino a trabajar conmigo a Estados Unidos. ¿Es su hijo? No, es mi sobrino, me dijo. ¿Y se vino? Sí, se vino porque quiso venirse a trabajar conmigo al campo, un productor de 200 hectáreas en Sarandí de allí. Y al lado había otro joven. Y digo, ¿y este joven? Este es mi hijo. Digo, ¿también estás en el campo? No, a mí me gusta la carpintería. Yo estoy estudiando carpintería. Ese es el Uruguay que yo quiero. El que la gente elija ir a vivir al campo porque lo dignifica, porque tiene las condiciones, porque siente la vocación, porque puede desarrollarse. Y el que nació en el campo tenga la libertad de no sentirse que tiene que terminar en el campo si quiere hacer otra cosa. Y no es de segunda categoría ser productor de alimentos, ser productor agropecuario o ser peón rural. Algo que hemos dignificado desde este gobierno. Muchas gracias.